Bien, la condición necesaria para filosofar es eh, utilizar la razón libremente, ¿no? Es el uso de la libertad. Eh, Hay otro requisito para filosofar. El tercer requisito vendría a ser, efectivamente, el tercer requisito vendría a ser el objeto de estudio, es decir, toda actividad humana, científica, práctica, técnica, eh, tiene un objeto. Por ejemplo, el agricultor tiene como objeto trabajar la tierra, el médico tiene como objeto la salud humana, el físico, astrofísico tiene como objeto los astros o la naturaleza, el químico los elementos de la naturaleza, el biólogo la vida, el mundo natural, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el objeto de la actividad filosófica? El objeto de estudio de todos aquellos que hacen filosofía son los conceptos. Los conceptos tal como se presentan, el examen de los mismos. De esta manera tenemos los tres elementos, los tres requisitos necesarios para filosofar. Faltaría un cuarto y último requisito que propongo para esta actividad y no confundir con el objeto de estudio, ya que el cuarto requisito es el objetivo de la actividad misma, es decir, cuál es la finalidad. Y voy a poner dos, una finalidad nociológica, que tiene que ver con el conocimiento, y una actividad práctica, que tiene que ver con actividades diarias. Bien, la finalidad de la filosofía en el campo nociológico es el aleto o la aletheia, es decir, la verdad, la búsqueda de la verdad. Ese sería el objetivo del filosofar en el campo del conocimiento. Ustedes pueden discrepar con uno, pueden decir no, que no es la verdad, de repente es el conocimiento, es saber, la sabiduría, la ciencia, etcétera, etcétera. Bien, llámenlo como mejor le parezca. Propongo decir simplemente la verdad para respetar el espíritu filosófico de los griegos, ya que como ustedes saben los primeros filósofos eran conocidos como aleteicos, es decir, como buscadores de la verdad, antes que fuesen reconocidos como filósofos propiamente dichos. Y el otro objetivo es el objetivo o la finalidad práctica de la actividad filosófica, y es la búsqueda o el encuentro de la eudemonía. En griego quiere decir felicidad. Ustedes pueden discrepar también con esto y pueden decir no, que no es la felicidad la finalidad de la filosofía, que es la virtud, la santidad, el placer, etcétera, etcétera. Bien, repito, siempre respetando el espíritu griego, las primeras denominaciones que aparecen en esta actividad, simplemente voy a poner el concepto de eudemonía, felicidad, como finalidad de toda actividad filosófica. Y de esta manera completamos los 4 requisitos que propongo para filosofar y que lo encontramos en todos los filósofos de la antigüedad. Miren que me atrevo a generalizar, ¿no? Ninguno de ellos creo que está en contra de que
Para la actividad filosófica se usa la razón, esta se haga libremente, se discurra sobre el significado de los conceptos y se trate de buscar con ello la verdad y también el placer de ser feliz, ¿no? Bien, estos son los principios del filosofar o los requisitos del filosofar o los elementos del filosofar. Hacer uso de un instrumento, de una condición de uso, de un objeto de estudio y una finalidad. Que propongo que sean dos, la nociológica y la práctica, pero sin duda los que pueden discrepar conmigo pueden aumentar otras finalidades, como también otros principios. A estos 4 elementos o principios hay que añadir uno más, del cual están de acuerdo todos aquellos que estudian filosofía en primer momento. ¿Y cuáles son estos? Es que a estos 4 elementos habríamos que añadir la actitud filosófica. Y la actitud filosófica, esto es algo más sencillo de explicar, es más que un solo término, es un proceso que nace con la observación, la teoría, decían los primeros filósofos, la observación. Y toda aquella persona que observa algo de manera impávida y simplemente no reacciona ante ello. Porque lo que está observando lo conoce. Pero si no lo conoce, la reacción va a ser distinta. Entonces va a ocurrir algo. Va a haber una muestra de que esto que observa no conoce o lo desconoce. Y esa muestra se llama en griego saumasein o saumes, que quiere decir admiración. Es decir, si tú ves algo que no conoces, te asombras, ¿no? Te admiras ante lo que estás contemplando. Y si lo conoces, bueno, simplemente no pasa nada. Regresemos al ejemplo del niño. ¿Qué pasa el niño en su casa? El niño en su casa no pregunta nada, porque aquello que está viendo en su casa lo ha visto desde siempre y tal vez lo conoce desde antes de nacer, desde que estaba en el vientre de su madre. Pero cuando el niño sale de su casa, sale de un universo conocido a uno desconocido. Y allí no conoce nada, por lo tanto tiene que conocer todo y por ello pregunta. Y hay 2 formas de preguntar. Una es la búsqueda de información. Es cuando utilizamos los pronombres interrogativos, qué, quién, cómo, cuándo, cuál, dónde, que busca explorar el universo que nos rodea y busca que nos describan cómo es ese universo. Pero ¿qué pasa si cuando recibimos una información, esta información no nos satisface? Simplemente no quedamos contentos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a exigir una explicación. ¿Por qué? Porque la información que nos han dado, lejos de resolver nuestra actitud por saber, nos ha creado un conflicto cognitivo. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un conflicto cognitivo, hay una pregunta muy sencilla que siempre utilizamos y con la cual tratamos de resolver ese conflicto. Y esa pregunta es, ¿por qué? Recuerden, el filósofo es el profesional del por qué y sabe en qué momento debe utilizar el por qué. Porque el por qué se utiliza para resolver el conflicto cognitivo. El por qué exige una explicación ante la información que nosotros tenemos o recibimos.
Y una vez que elaboramos el porqué o que planteamos el porqué, pasamos a elaborar un proceso argumentativo que va a sostener las explicaciones que vamos a dar o que vamos a recibir. Bien, esta es la actitud filosófica. Algunos reducen esta actitud solamente al asombro, pero en realidad no es solamente el asombro. Es todo un proceso que nace con la observación y termina con la argumentación. El asombro es un elemento más que aparece en este proceso. De esta manera, indicamos que el filosofar tiene sus elementos o requisitos, que es el uso de un instrumento, la razón, la forma de usar este instrumento, la libertad, el objeto de reflexión o de estudio, los conceptos, la finalidad de esta actividad, que es en el campo nociológico la búsqueda de la verdad, en el campo práctico la búsqueda de la felicidad. A eso hay que aunarle la actitud filosófica, ¿no? Que pasa por observar, asombrarse, preguntar, buscar información, resolver conflictos cognitivos y argumentar. Ese es el proceso de la actividad filosófica para llegar a la sabiduría. Bien, espero de este modo haber resuelto sus inquietudes sobre el proceso de filosofar, sobre la actividad filosófica. Sin embargo, quedan algunos elementos más que sin duda lo resolveremos más adelante. Muchas gracias.